Damos inicio a la ponencia de la enseñanza de los objetivos del desarrollo sostenible en grados de informática. Mi nombre es Sergio de Antonio Maceiras, que soy quien realizará la presentación en conjunto con Celia Fernández Ayer, Ángel Panizo Lledot y Javier Torregrosa. El planteamiento de partida sobre esta ponencia es fruto de una experiencia, y es que en las carreras informática, ingenierías y sobre todo en informática, lo que se predomina en las últimas décadas es la enseñanza progresivamente y cada vez más de contenidos más técnicos y abstractos. Por otro lado, la relevancia que tienen estas carreras en la sociedad, cada vez más creciente y que se espera en el futuro que sigan creciendo, hace necesario no solo el planteamiento de enseñanzas técnicas, sino que también estas, a lo largo de la carrera de grado, la ingeniera o el ingeniero tengan un conocimiento sobre la aplicabilidad que tiene su profesión o su futura profesión dentro de los distintos ámbitos, desde una perspectiva social, desde una perspectiva ética. Esto no es ninguna novedad, dado que, a pesar de la alta carga de abstracción técnica que privilegia la optimización y no aplicado, desde 2012 la CRUE introduce todas estas dimensiones para las carreras técnicas en términos de competencias, es decir, que tienen que tener un racionamiento crítico, tienen que ser conscientes de los impactos que tiene su profesión en las tomas de decisiones, tienen que tener una anticipación y visión estratégica. Las visiones holísticas y sistémicas tienen que estar presentes también como forma parte de los procesos de toma de decisiones. Aprender a realizar trabajos colaborativos, sobre todo para incentivar también el sentido de responsabilidad y valores dentro de esta profesión. Bien, no solo la CRUE, sino que también la European Network for Accreditation of Engineering Education pone en valor todo este conjunto de conocimientos, más allá no, sino también junto a los conocimientos técnicos. Las ingenierías, y sobre todo también la ingeniería informática, tiene que tener en cuenta la importancia de las cuestiones sociales, ambientales. También tiene que tener una cuestión sobre las consecuencias éticas, sociales, y cooperar sobre todo con otras disciplinas. Es decir, que si bien nos encontramos un poco en este planteamiento de partida en el cual, por un lado, tenemos dentro de las ingenierías, y específicamente dentro de las ingenierías informáticas, una alta carga técnica y una alta carga de abstracción, tanto la conferencia de rectores desde una perspectiva española como las distintas agencias europeas que evalúan las acreditaciones de las carreras ponen en relieve el carácter de necesaria interrelación y aplicación y sentimiento de responsabilidad respecto de los objetivos y las aplicaciones que tiene la profesión de la ingeniería informática. Bien, esto no solo viene, digamos así, desde una perspectiva de arriba, desde las agencias de acreditación, así como también de la CRUE, sino que los mismos estudiantes, cuando se les pregunta si las universidades pueden hacer algo para ser más sostenibles en términos de medio ambiente y si pudieran incluir más cuestiones a este respecto, una abrumadora mayoría piensan que sí. Y cuando se les pregunta si es importante que las universidades tomen acciones en este respecto, ya se ven los porcentajes que entre esencial y muy importante abarcamos casi el 90% de todo el estudiantado. Es decir, que no solo es una cuestión que viene dado por las agencias de acreditación desde arriba, desde el top, sino que también desde el down. Bien, la visión del alumnado, y esto es ya en concreto hablando del caso español, va un poco en la línea de lo que era la diapositiva anterior, que por un lado ven o evalúan muy positivamente o consideran fundamental la inclusión de la sostenibilidad dentro de los criterios académicos, y que además se empleen metodologías activas para conectar al alumnado a lo largo de su formación con la realidad social a la que se enfrentan, o lo cual va a ser fruto del ejercicio de su profesión posterior, y que a la vez fomenten la reflexión y el debate. Dentro de la UPM, aquí de la Universidad Politécnica de Madrid, todo esto se está
concretando, por ejemplo, en diversas iniciativas. Una de ellas es el proyecto ELISA, que es European Engineering, Learning, Innovation and Science Alliance. Es un consorcio de 9 universidades europeas cuyo objetivo principal es definir la figura o lo que será la figura del futuro ingeniero europeo, no solo por sus competencias técnicas, sino también por la comprensión que puedan desarrollar de los retos sociales. Como puede apreciarse a lo largo de o en torno a la comunidad de ELISA del consorcio que forman, justamente nos encontramos con distintos enfoques sobre la misión a la que se enfrentan, el enfoque centrado en las personas, los distintos desafíos, justamente donde se hace énfasis en el cumplimiento o la observancia de los objetivos del desarrollo sostenible y en la capacidad de evaluar todo este conjunto de retos sociales. En definitiva, nos encontramos en una circunstancia en la cual los currículums o la forma de enseñar y de adquirir este tipo de conocimientos, insistimos, altamente especializados que requieren de una gran capacidad de abstracción, tanto por las altas instancias de decisión y acreditación como por parte del alumnado, se está haciendo hincapié en que todo este contenido tenga también una aplicabilidad en términos de sus impactos sociales, sus reflexiones sobre las consecuencias y, en definitiva, para qué sirve todo esto y cómo se inserta dentro del ámbito social. Bien, entonces ahora esta segunda parte de la ponencia girará en torno hacia cómo todo este conjunto de cuestiones se materializan en términos de docencia y de adquisición de competencias por parte del estudiantado en la ETSISI del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, para empezar vamos a ver una figura de un artículo. En la figura del artículo lo que podemos ver es cómo, a pesar de a priori parecer que el conjunto de enseñanzas técnicas propiamente de la informática no tienen impacto sobre los ODS, aquí este artículo que deja muy bien reflejado cómo para cada un conjunto de ODS no solo hay un abanico de aplicaciones, sino que también hay un abanico de consideraciones que se pueden tomar como efectos no deseados que atañen o que potencialmente pueden corresponder al conjunto de aprendizajes que se realizan en ingeniería informática. A continuación vamos a tratar sobre todo uno de ellos poniendo el ejemplo de una asignatura de Machine Learning. Bien, antes de poner el ejemplo de la asignatura de Machine Learning, una de las cuestiones a destacar y que es importante es la Declaración de Montreal sobre la sostenibilidad en la era digital, que es lo que se está proponiendo, una suerte de ODS número 18, justamente que haga el enfoque y el énfasis en que las tecnologías digitales tengan como objetivo servir al planeta y a las personas. Esto evidentemente quitaría un poco la aparente no introducción de las ingenierías informáticas dentro del conjunto de los ODS, sino que por el contrario las pondría en el centro de la cuestión, que es como ya vimos que están. Entonces, en el caso concreto que nos atañe, en los grados de Ingeniería Informática, lo que se realiza es en la asignatura de Aspectos Éticos y Sociales, que forma parte del segundo semestre del curso, es decir, es el segundo semestre del primer año. A lo largo de esta asignatura, en primer lugar, lo que se realiza es una comprensión de los fundamentos de los ODS, cuál es su contexto de aplicación, cuál es su historia y en qué consiste cada uno. A través de esto y transversal a todo el temario, se le pide al estudiantado que progresivamente vaya conectando este conjunto de ODS con distintos temas de las disciplinas. En concreto, a través de la presentación de un proyecto final de la asignatura en donde se tiene que integrar y aplicar el conjunto de los ODS sobre un tema específico que hayan tratado, que son un poco los que hemos visto en la figura del artículo. Es decir, el estudiantado tiene que realizar un trabajo sobre ciberseguridad, sobre aprendizaje automático, sobre los riesgos que conlleva para la privacidad todo este conjunto de aplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, con lo que vamos haciendo es de ir partiendo de lo más general hacia lo más particular e integrándolo dentro del proyecto final de la asignatura que tienen que realizar. Otra opción es a través de actividades cocurriculares, que es las de aprendizaje y servicio, en la cual, además de todo esto,
La entrega del proyecto final de asignatura tiene que ver necesariamente con una acción para el cambio a través de ¿qué? De la investigación y de la participación en proyectos reales. Esto al estudiantado lo que le da la oportunidad es de insertarse dentro de proyectos que ya están en marcha, que tienen un enfoque claramente orientado hacia los objetivos del desarrollo sostenible, que los tratan de una manera desde el punto de vista del diseño, y entonces encuentran una forma más aplicada y más colaborativa de realizar el proyecto final de la asignatura. Uno de los ejemplos es el Ideatón por los ODS, que se realiza junto con la fundación, la organización, la Asociación Cibervoluntarios, en la cual el estudiantado, a través de una plataforma que tiene cibervoluntarios, se conecta con distintos proyectos, ya sea de la Universidad Politécnica de Madrid, por ejemplo el proyecto Aurora, como con el Campus Cáritas de Vallecas, en donde los estudiantes participan de las actividades del Campus de Cáritas, o de cualquier otro tipo de actividad que se oferte a través de la Fundación de Cibervoluntarios. Insistimos, esto es una forma de realizar el trabajo grupal aplicado a contextos reales. Un ejemplo que puede ser un poco contraintuitivo es que como resultado de estas actividades se ha propuesto una carrera no competitiva por los objetivos del desarrollo sostenible. Este es un ejemplo que lo hemos puesto porque se aleja bastante de lo que es la idea de la ingeniería informática, pero a través de la gestión y de la creación de este tipo de iniciativas, el estudiantado lo que aprendió es la gestión del tiempo, cómo realizar este tipo de eventos de una manera sostenible, cómo interactuar, cómo trabajar en equipo, todas cuestiones y competencias que evidentemente también se adquieren y son importantes para el futuro de la ingeniería. Es importante destacar que justamente a través de este trabajo los estudiantes sí que tienen siempre la obligación de reflejar los contenidos que han adquirido, las competencias y los contenidos de las asignaturas. Toda esta transversalidad lo que nos permite es, por ejemplo, en una carrera, en una asignatura completamente técnica como es la de Machine Learning, ser capaces de que cuando se habla de los sesgos que tienen los datos o la búsqueda de patrones, aplicarlos al contexto real y poder relacionarlos, por ejemplo, con un objetivo de desarrollo o con una noción de desigualdad. De esta manera se puede destacar también desde el diseño la importancia que tiene contemplar todo este tipo de posibilidad, adelantarse a este tipo de posibles consecuencias y comprender, por ejemplo, la importancia que tiene la explicabilidad en los sistemas, el fijarse cómo se puede poner distintos accesos al poder, etcétera. También desde ese punto de vista, cómo afecta al uso que tiene los sistemas de aprendizaje automático si no se contempla todo esto justamente en su aplicación en el contexto real. En concreto, a través del aprendizaje realizado transversalmente en la asignatura de aspectos éticos y sociales, al profesorado, por ejemplo, de Machine Learning, se le facilita mucho contextualizar el uso de estos algoritmos. En concreto, por ejemplo, lo que tendríamos es los ya mencionados, la importancia de los sesgos en las muestras, la necesidad e importancia de que haya unos datos representativos, no solo por la importancia técnica de que funcione mejor el modelo, sino por las consecuencias sociales y éticas que tiene para las personas esa imperiosidad de los datos representativos, porque en definitiva, y al menos, está relacionado con el ODS 5, que es el de la persecución de una sociedad más igual y más justa. Entonces, este es un ejemplo un poco de aplicabilidad. Como reflexiones finales o conclusiones abiertas, lo imprescindible de las ingenierías de que desarrollen no solo el conjunto de conocimientos y habilidades técnicas que son imprescindibles para su profesión, sino un abanico más amplio de competencias, cuestión que ya hemos visto que no solo es demandada por el estudiantado, sino que también las distintas agencias de acreditación se hacen eco de esta demanda para insertarla dentro de los currículums. Efectivamente nos encontramos en una situación de dificultad, que no imposibilidad de incorporarlas por las distintas tradiciones de aprendizajes técnicos, pero pensamos que tenemos que introducir una noción de progresividad, es decir, que al principio no se podría introducir en todas las asignaturas, sin embargo, a medida que se vayan encontrando y se vaya ampliando este espectro, sí que cada vez se pueden ir ampliando el abanico de oferta de este tipo de cuestiones. De ahí la importancia de un conjunto de asignaturas o DS básicas en las cuales se aprendan las nociones importantes que transversalmente seguirán aprendiendo a lo largo del resto de su carrera.
Finalmente, también la importancia del APS por la introducción del estudiantado desde la primero de carrera en contextos concretos en donde todas estas cuestiones se aplican y encuentran su desarrollo. Entonces sirve como forma de enganchar al estudiantado, pero con matices, porque como ya se sabe, el aprendizaje y servicio no sirve para todo el estudiantado por las distintas casuísticas y justamente lo que requiere es un estudiantado comprometido con el desarrollo constante de las asignaturas. Muchas gracias por su atención y quedamos a disposición para lo que necesiten.